Vamos a hablar esta noche de un tema tabú, un tema en fascículo cerrado, así que atención. El tema es la homosexualidad en Grecia y Roma. En los mitos griegos aparece como atributo de muchos personajes, tanto en héroes como reyes o dioses. Recuérdese a Tamiris, que era un músico de gran belleza. Lo nombro en primer lugar porque fue el primero. Bien. Era un músico de gran belleza que se destacaba en el arte del canto y de la lira y que había tratado de rivalizar en esas disciplinas con las musas. Las musas lo vencieron. Y usted ya sabe que la gente que trata de competir con las musas termina mal. Este hombre fue vencido en un concurso y fue privado de su talento y de su vista. Había pedido Tamiris, en caso de ganar, unirse a todas las musas en forma sucesiva. Este último inciso da prueba de una cierta humildad, después de todo. Este Tamiris se encontró un día con un muchacho de gran belleza llamado Iacinto, y parece que por amor a Iacinto, Tamiris fue el primero que ejerció la homosexualidad. Iacinto era tan hermoso que hasta el mismo dios Apolo se había enamorado de él. Un día, en que ambos se entretenían lanzando el disco, el viento desvió el disco rebotó contra una roca con tanta mala suerte que le pegó a Iacinto en el marote y lo liquidó. Qué mala suerte. Apolo quedó consternado y para inmortalizar el nombre de su amigo, transformó la sangre que había brotado de su herida en una flor nueva que no existía antes, que es el jacinto, flor cuyos pétalos llevan señales que parecen recordar el lamento de Apolo. También al rey Minos se le atribuía la invención de la pederastia con una tradición parecida. En realidad, lo que se decía es que había sido el rey Minos y no Zeus el raptor de Ganímedes, el copero de los dioses. Recuérdese que Ganímedes pasaba por ser el más hermoso entre los mortales y había provocado el amor de Zeus, el príncipe de los dioses. Entonces parece que Zeus lo rató y lo llevó al Olimpo, donde Ganímedes era mozo, era camarero. Claro. Pero algunos dicen que no fue Zeus el que rató a Ganímedes, sino Minos, el rey de Creta, el esposo de Pasífae, aquella que se enamoró de un toro. En Grecia, jóvenes y viejos, más allá de los mitos, hasta ahora estuvimos con los mitos, pero en la vida real, jóvenes y viejos se exhibían desnudos en la palestra o en los gimnasios y, bueno, entre los cuerpos desnudos solía ocurrir que un hombre maduro se fijara en un adolescente y lo persiguiera. Si el adolescente aceptaba y se unía a él, se creaba entre ellos una intimidad muy particular. La diferencia de edad era un detalle fundamental para estas relaciones. El helenista y amigo de este programa, Jacob Burckhardt, consideraba que esta costumbre provenía esencialmente de la situación social de las mujeres. Las mujeres eran excluidas de lo más alto que había en la vida griega, que es lo agonal, o sea, lo que tiene relación con la competencia, una competencia sin encono. Claro, ¿no? sí. Bien, no solo no podían competir, tampoco podían asistir a las competencias. Toda esta exclusión de las mujeres provocó la aparición de este desarrollo del amor entre los hombres. Esto es lo que opina Burckhardt. En muchos gimnasios se veía la estatua de Eros ubicada entre Hermes y Heracles. Ninguna incitación a la depravación existía entre el amante y el amado. Era amor concebido como irreemplazable, sin comparación con ningún otro, y estaba fundado en la admiración recíproca entre el hombre mayor y el más joven. El hombre mayor admiraba la juventud y tenía la tarea de proteger al amado, de formar su espíritu
y de consagrarle lo mejor de su pensamiento. La edad ideal se consideraba de 45 años y el erómenos debía ser un adolescente de entre 13 y 18. Estos adultos, un detalle, estos adultos que buscaban un joven como amante, como discípulo, estaban casados, con hijos, e incluso frecuentaban a las prostitutas, como si eso fuera garantía de alguna superioridad moral. El homosexual travestido no era bien visto por la sociedad griega, e incluso era castigado por la ley que le impedía ejercer sus derechos como ciudadano. En Atenas, en realidad, lo que se castigaba era la violencia en el amor, eso se castigaba. Y también se atacaba al que se vendía con ánimo de lucro. Solo entonces, mediando el dinero y la violencia, la pederastia adquiría entre esos hombres un carácter vergonzoso. Un ejemplo de esto es el pleito entre dos hombres llamados Esquines y Timarco. Esquines denostaba a Timarco, un joven que a los 13 años se vendía por una moneda. Y decía Esquines: yo no critico los amores honestos, sino que condeno, como condena la ley, los amores mercenarios. Bueno, y después citaba Esquines una serie de parejas de antiguas amantes y recordaba a los jueces los nombres de algunos muchachos conocidos que eran respetados justamente porque debido a su gran belleza y sus virtudes habían sido bien amados, ¿no? Según Esquines, Timarco era esclavo de las pasiones más despreciables y más desmesuradas, la desmesura, la iblis, ¿no? La vieja enemiga del pensamiento griego. Bueno, Timarco tenía cientos de amantes, los tuvo hasta que perdió su belleza y su juventud y murió en la miseria en un tugurio infame. Fíjese, la idea de la palabra esclavo en medio de la descripción de una pasión y un vicio, hemos hablado mucho aquí, ¿no? Esta idea era central en los griegos, o sea, la idea de que el vicio no era un pecado, sino resignar la libertad. Los únicos gobiernos que perseguían el amor entre hombres eran las tiranías. Bueno. La pederastia griega exigía la igualdad social de los amantes. Es un dato, ¿no? En Grecia era necesario que el muchacho fuera de condición libre para que la relación pudiera desarrollarse en reciprocidad y en la comunión intelectual. Es decir, que no sean esclavos ni objetos de pupilaje. Fantástico. Extraordinario. Muy bien. Extraordinario. Bueno, todo esto que se ha dicho no sucedía en Roma. Los romanos preferían comprar su placer. Y la aristocracia romana se entregaba a la pederastia más como una exhibición de elegancia y distinción, ¿no? Los grandes señores creían que estaban fenómenos y tenían en su casa harenes de adolescentes llamados paeragogia y daban a sus muchachos nombres cariñosos como delicati pueri. ¿Qué hace Delicati? Y estos mancebos formaban parte del moblaje de la casa, se los compraba a precios muy altos, se los exhibía con orgullo. A veces eran esclavos nacidos en casa de su amo o extranjeros importados por los mercaderes, una cosa espantosa, ¿no? Llegaban muchos del África, parece que los mercaderes los compraban a bajo precio a orillas del Nilo. Los de Alejandría eran los más buscados, se pagaban precios elevados que variaban en función de la edad, la belleza o las habilidades, ¿no? Los usaban para lavar pies en los banquetes, ahuyentar las moscas, cantar o bailar, y también para satisfacer los apetitos de sus amos. También era costumbre en las familias patricias de Roma que cuando un hijo entraba en la pubertad le entregaban un esclavo, también adolescente, que compartía su lecho y se prestaba a los primeros impulsos voluptuosos. Estas relaciones eran admitidas a condición de que no se prolongaran pasada la pubertad. Desde el momento en que el mancebo esclavo abandonaba la adolescencia, ya uno no podía tener relaciones con él o resultaba indigno tenerlas, ¿no? En Roma, a falta de ejemplos de la mitología,
podemos poner ejemplos de la vida real, como Julio César, ¿no? Claro. Que era bisexual y él mismo se hacía llamar el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Sí, sí. Extraordinario, ¿no? O sea que lo era con mucho entusiasmo. Durante la campaña de Bitinia, entró en relaciones con el rey de Bitinia, Nicomedes, y mientras celebraban el triunfo, los soldados gritaban: César ha vencido a Bitinia y Nicomedes ha vencido a César. Dirían otra cosa. Sí, seguro. Yo como era. Todos conocemos también las costumbres de Calígula, de Adriano y su amado Antinoo, ¿no? A la muerte de Antinoo, el emperador Adriano, amigo de este programa, hizo que le levantaran estatuas y templos a su gloria. Citemos para terminar a Nerón, que se atrevió a casarse solemnemente con un liberto amigo de él, llamado Pitágoras casualmente, y se hizo conducir al altar cubierto con los velos característicos de las novias romanas. Después también se casó con otro, Liberto Esporo, y al revés, aquí lo nombró emperatriz de Roma. Bueno, cosas así. ¿A quién quiere dedicar? Quiero decir, parece más digna la actitud griega ante estas situaciones. Ciertamente. Y estaba pensando, Alejandro, días atrás, por un azar, yo me había negado a asistir a una película llamada Troya, creo, o algo de la guerra de Troya, sabiendo algunas de estas patrañas. Tuvo que ver con asombro que Brad Pitt, que protagoniza, hace de Aquiles en la película, tiene un sobrino, así dicho con ese mismo eufemismo que se usaba en el Buenos Aires de los años 20. Cambia la historia. Cambia la historia y sabe que está Cambia la historia con nada más que para que Brad Pitt se puede hacer con una no mina. ande con un Claro, niño. con un tipo realmente repugnante. Eso sí me parece obsceno y repugnante, ese tipo de conversión hacia una moral y una estética tan limitada como la de Occidente. Pero creo que la homosexualidad, Alejandro, ha sufrido el mismo triste destino que cualquier otra singularidad, sea racial, religiosa. Esto es, en principio, confusiones. Cuando hay una singularidad determinada que está condenada, después, como para compensar esa condena, Sí, del otro lado se produce... Tiene usted mucha razón. Y es Tiene tremendo mucha esto porque... razón, claro. Después, Se convierte en... se sacraliza. exactamente. Se lo sacraliza. Entonces cualquier comentario que uno haga, un comentario que bien podía ser uno acerca del matrimonio, Seguro. o acerca del novio, de una tipa, pero si lo hace usted en ese foro, en esta misma charla, Sí. por ejemplo, resulta ser políticamente incorrecto, Incorrecto. señalado. Bueno, terminemos un poco. Realmente, terminamos un poco con eso. Hay otra cosa, y es que lo mucho que se habla de la homosexualidad en la Grecia clásica ha estado filtrado también por Occidente. Recordemos que muchos de esos materiales nos han llegado merced a la cultura árabe, a los traductores. No se habla prácticamente de la homosexualidad de las mujeres por el lugar que tenían las mujeres en esa sociedad, y pese a personajes ilustres como Safo de Lesbos, la poetisa, y este tipo de situaciones. Digamos que estaba pensando en la condena del travestismo. Lo que funcionaba, pero en términos muy generales, era la diferencia entre el ser y el parecer, salvo en el ámbito del teatro. De ahí que se habla de artes del ser o artes clásicas, de artes del parecer o artes barrocas. Ese barroco estaba mal visto, hasta el punto que hasta se condenaba la argumentación de ese orden, en términos de las polémicas y qué sé yo. Sócrates, de quien hablamos, creo que lo citó antes por ahí también, sufre la condena no de tener un joven amante hombre, sino de pervertir la conciencia de los jóvenes por enseñarles a pensar en contra del Estado, ¿no? Claro. No tenía nada que ver con... No tenía nada que ver con esto. De todos modos, hay otros ejemplos de homosexualidad, de práctica homosexual, que es en Esparta, en la sociedad opuesta a la de Atenas, donde esto se promovía entre los soldados, que peleaban espalda contra espalda. Atados. Atados, para llamarlo de algún modo. Alguien dice que entre los indios que peleaban las últimas batallas contra las tropas de Roca, sí, señor, sí. había algunos que también habían desarrollado una relación parecida a estas que estamos describiendo, y que peleaban atados, espalda contra espalda, generando esos dúos guerreros de personas unidas por un sentimiento muy fuerte. Con una mirada también sobre lo femenino semejante a los griegos. Recordemos que las cautivas eran tratadas del mismo modo que las esposas de los griegos, ¿no? En su momento. Pero es para celebrar que, por lo menos desde la ley, tengamos una mirada un poco más, más justa, digamos, sobre cualquier
actividad de la persona humana. O si usted quiere, si me permite, Sí. más indiferente. Sí, claro, Más totalmente. indiferente. La indiferencia es una forma de tolerancia insuperable. Claro, que no pasa por la Insuperable, tolerancia, sino porque por la igualdad, tolerancia sí. como virtud militante es algo bastante duro de aguantar. Sí, no, por supuesto. ¿Qué quiere sí. decir? Me está perdonando la vida. Eso- En cambio, la indiferencia está perfecta. Justamente, la indiferencia es lo que marca la igualdad ante la ley, finalmente. Cada uno a lo suyo. ¿Qué me importa? Y hay un momento de la vida que creo que es curioso porque uno ve las conversiones de la gente, en que ese tipo de cosas son miradas con más generosidad, porque cada uno explora su propia singularidad. Ahí sobre el final de la adolescencia, donde uno descubre el amor y donde no tiene más empacho que vivirlo. Mucho mejor serían las cosas si mantuviéramos nuestra conciencia moral como cuando vivíamos nuestros amores de estudiante. Y Amores de Estudiantes es la canción que hemos de escuchar en la interpretación del trío argentino Ilustra Fugazot de Mare. de Mare.